Bueno, vamos a arrancar entonces. Como les mencioné, para esta semana vamos a abordar dos contenidos. Uno es sobre el ciclo de Carnot, que tiene que ver con las máquinas térmicas, que es el que abordaremos para este día. Y el otro tema es sobre la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, que es la explicación física de por filosófico, que es la entropía. Así que esos dos temas vamos a estar desarrollando para estas dos clases, los indicadores que vamos a pretender alcanzar. El primero describe con interés las fases del ciclo de Carnot. Segundo indicador explica e indaga la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. La agenda de trabajo para estas dos jornadas en las cuales vamos a desarrollar estos dos contenidos. Primer punto, introducción a los contenidos, ciclo de Carnot y la entropía. Segundo punto, desarrollo teórico del tema a través de ejemplos de la vida cotidiana. Tercer punto, explicación de cómo realizar los ejercicios respecto a la entropía. Y cuarto punto, conclusiones y cierre. Así que les voy a pedir de que anotemos la agenda de trabajo, ya que a partir de acá les voy a pedir de que al terminar la clase, un momento después, me compartan lo que vamos a estar desarrollando en esta jornada. Pero comenzará hasta la agenda de trabajo. Así que anotemos la agenda, los 4 puntos, y me confirman cuando ya lo hemos hecho en el chat. Para darme un día va a ser sobre el ciclo de Carnot. Si gustan, anotemos tema, ciclo de Carnot, ya que a partir de acá les voy a revisar, aparte de la agenda, lo que es lo que les solicitaré posteriormente con respecto a la actividad. Así que el tema que abordaremos para esta tarde va a ser el ciclo de Carnot, en qué consiste, cuál es su aplicación y qué relación tiene con las máquinas térmicas. Para quienes se acaban de incorporar, posteriormente les voy a facilitar la presentación, ya que hay de anotar lo que es la agenda de trabajo y luego comenzar a lo que es en su cuaderno, anotar el tema y apuntes de la clase. Así que vamos a arrancar de lleno. Como les comentaba, el tema que abordaremos en este día es el ciclo de Carnot, el cual tiene relación con los 4 procesos termodinámicos que estuvimos viendo en las clases pasadas, de que hablamos de sistemas abiertos, cerrados, aislados. De igual forma, estuvimos desarrollando el tema de lo que son los procesos termodinámicos, el proceso adiabático, el proceso isotérmico, isométrico y isobárico, pues todo ello se engloba en esta parte aplicada de la termodinámica en las máquinas térmicas. Pero para irnos adentrarnos a lo que es al contenido, al ciclo de Carnot, me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden por ciclo, o cómo podrían definir ciclo, o a qué se refiere un ciclo. Algo que se repite. ¿Sí? ¿A qué se refiere ciclo? Porque todos hemos escuchado de que está el ciclo del agua, está el ciclo de la vida, nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Así también el ciclo del carbono, el agua pasa a estar en 3 estados hasta que regresa al inicial. Pero, ¿qué podemos definir por ciclo? ¿O qué pueden explicar por ciclo? Es un Que es periodo de tiempo. como una Muy etapa. bien. Gracias, muy bien. Los demás, ¿qué más podemos decir sobre ciclo? Un Porque, proceso que se repite. gracias. Y cuando hablamos de ciclo, como bien han aportado en sus ideas, nos referimos a un proceso global que está compuesto por fases. Por ejemplo, el ciclo de la vida está compuesto por 4 fases fundamentales. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Pero a diferencia de estos procesos termodinámicos, vamos a hablar de ciclos en los cuales el estado final hace de que se regrese al estado inicial. Y precisamente hablando del ciclo de Carnot, nos vamos a referir a los 4 procesos termodinámicos. ¿Cuáles son esos 4 procesos? De los que ya estuvimos abordando la vez pasada, en la clase pasada. ¿Cuáles son? Incluso una guía de trabajo señalizaron ustedes en una máquina los procesos. ¿Cuáles son esos 4 procesos termodinámicos? ¿Sí? Isobárico, Muy bien. isotérmico,
Isométrico y la otra creo que Adiabático. adiabático. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Esos son los 4 procesos termodinámicos. Para ponérselos en contexto, cuando hablamos de un proceso adiabático, imaginémonos un cilindro. En el interior del cilindro hay un pistón. Pues en el proceso adiabático se encuentra lo que es el gas expandido. ¿Qué pasa con el siguiente proceso? Que es el proceso isotérmico. Ocurre una compresión del gas debido a que se mantiene una presión constante sobre el pistón. Luego, ¿qué ocurre? La explosión. Se vuelve a expandir lo que es el gas hasta que llega a un punto en el cual llegamos al proceso final, que es el isobárico. Y del isobárico regresamos de nuevo al adiabático. Pues todo ese ciclo de procesos termodinámicos tienen lugar en el interior de los motores térmicos. Todo, cualquier motor térmico que funcione con base al calor, con base al carbón, con base al fuego, toda esa energía térmica se va a transformar en trabajo. Y acá tenemos un ejemplo en el cual se aplica el ciclo de Carnot para tener una tecnología, que es la locomotora. ¿Qué pasa en la locomotora? Yo acá le señalo en el puntero lo que son algunos aspectos importantes. Cada una de estas que parecen válvulas que sobresalen del armazón de la locomotora son pistones. Pues para que funcionen las locomotoras hay una cámara en la cual se le denomina caldera, se coloca el carbón, se le suministra calor y hay otra cámara en la cual hay agua en estado líquido. ¿Qué sucede? El calor hace de que el agua llegue a su punto de ebullición y se transforma en vapor. Y el vapor, como todos sabemos, es un gas. Como se encuentra encerrado este gas y bajo presión, hace de que cada una de estas válvulas, que son los pistones del tren a vapor, empiecen a moverse, empiecen a contraerse y a expandirse, a contraerse y a expandirse. Y con base a ese movimiento, hace de que las ruedas de la locomotora empiecen a girar hasta el punto de que se pueda desplazar. Y acá vemos claramente de que en este ciclo de Carnot, los 4 procesos que ocurren en el interior del pistón pasan a través de esta fase del ciclo de Carnot y dan como resultado la generación de trabajo. Esta aplicación del ciclo de Carnot también, aparte de las locomotoras, se aplica para ponerles un ejemplo, una película que de seguro todos hemos visto, de que hay un barco que se hundió. No sé si ustedes recuerdan. ¿De cuál película hablamos? El Titanic. Muy bien, y en el caso del Titanic, no sé si se recuerdan unas escenas de la película, pero hay una parte donde pasan por la sección donde están unas calderas, donde están agregando leña, están añadiendo carbón y hay mucho calor y así también mucha producción de energía térmica. ¿Qué pasa con eso? De que se genera de que un sistema a través de los cuales hay varios pistones, empiezan a moverse y mueven toda la maquinaria de las turbinas y eso permitía de que pudiera el Titanic desplazarse, pudiera ser incluso un barco transatlántico, debido a la energía del calor. Y el ciclo de Carnot consiste básicamente en que el calor pasa por estas 4 fases, desde el adiabático hasta el último que es el isobárico y luego regresa al inicial. ¿En qué otras aplicaciones tecnológicas consideran ustedes que se aplican estos mismos principios del calor y del vapor para poder generar el movimiento de una máquina? ¿En cuáles otras máquinas consideran que se aplica? Un barco, muy bien. Aparte de la locomotora y los barcos, ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿en cuáles otras máquinas u otros motores tecnológicos han visto que se aplica este principio del ciclo de Carnot? Con base al vapor generar el movimiento.
la presión del gas, del vapor. En los carros, sí, en efecto, en los carros los motores están diseñados con cierta cantidad de pistones y cada pistón se comprime y se expande con la explosión de la gasolina. Y allí vemos también que en efecto se cumple el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, como les menciono, es la compresión y la expansión. Compresión y expansión de un pistón, producto de un gas encerrado, que es la base de todo. Los gases son los generadores de trabajo. Y el trabajo, como todos sabemos, es movimiento, desplazamiento de carga, de masa o de un peso. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. ¿Algún voluntario que me lea la parte del texto, por favor? Yo, Gracias. un motor se construye partiendo de una sustancia capaz de hacer trabajo, como por ejemplo un gas, gasolina o vapor. A esta presión, sustancia se le somete a diversos cambios de temperatura y a su vez experimenta variaciones en su expresión y volumen. Muchas gracias. Acá vemos de que la clave para que pueda funcionar el ciclo de Carnot es la fuente de energía. ¿Y cuáles son las fuentes de energía básicas que usa un motor? Tenemos el gas, tenemos la gasolina y tenemos el vapor. El gas sabemos de que se encuentra en qué estado. Puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. Tenemos lo que es la gasolina, que se encuentra en estado líquido, y el vapor, que es producto de la ebullición del agua, que se encuentra en estado gaseoso. Y básicamente estas tres sustancias, por decirlo así, en el caso de la gasolina y el gas, que son de origen orgánico, más el vapor, producen lo que es el funcionamiento de este ciclo, ya que entran en un proceso en el cual se degradan, liberan toda su energía al quemarse, al sometérselas al calor, y eso hace de que ocurra una variación de temperatura. Pues se utiliza esa temperatura, se utiliza el residuo, que es el gas que producen, así como los carros. El humo que vemos de los carros es un humo que viene de un gas que ha sido utilizado en el interior del pistón. Y a partir de ese gas se genera el movimiento de las bielas, toda la maquinaria del carro, y eso permite de que pueda moverse, desplazarse. Y a partir de esta variación de volumen y presión de esos gases encerrados, producto de la combustión de estas tres fuentes de energía, que es el gas, la gasolina y así también el vapor, podemos generar este ciclo. Me preguntan si la electricidad cabería dentro del ciclo de Carnot. No, únicamente se refiere a efectos producto del calor. Cuando haya calor, vamos a hablar de que pueda actuar este ciclo de Carnot. Pero es muy probable que en el caso de motores eléctricos haya un comportamiento similar a las fases del ciclo de Carnot. Sin embargo, para que actúe como tal, es necesario el calor. Y acá vemos una representación, un esquema del ciclo de Carnot. Esta C significa Carnot, el punto de Carnot. Tenemos la temperatura inicial en la cual se comienza a generar el trabajo. Tenemos la Q. Si recuerdan qué significa la Q. ¿Qué significa la Q? Que no es calor. Muchas gracias. Muy bien, calor. También tenemos la W. ¿Qué significa la W? ¿Sí? ¿Recuerdan qué significa la W? La W significa trabajo, y como vemos en el punto de Carnot, entre las dos temperaturas, la temperatura mínima y la temperatura máxima, y los dos calores en el intermedio es donde ocurre el trabajo. Todas las locomotoras, para producir su movimiento, tienen que llegar a este punto de Carnot para generar su movimiento, su desplazamiento. De lo contrario, no va a haber movimiento, porque toda la energía que podamos producir quemando carbón
no la podemos aprovechar debido a de que hay fugas de energía calórica, de energía térmica en la caldera. Y por tanto va a ser insuficiente el calor para poder llegar al punto de Carnot y por ende generar de que nuestro tren, nuestra locomotora pueda desplazarse. Acá vemos esta gráfica, tenemos esta línea que es de A, llegamos a un punto máximo de presión y volumen del gas, luego llegamos al punto de Carnot y empieza a disminuir. Y es cuando necesitamos, en el caso de la locomotora, añadir más carbón, más madera para poder llegar de nuevo al punto de Carnot, al punto máximo de trabajo, luego vuelve a disminuir la presión y el volumen y así de forma continua y permanente. Llegamos a un punto máximo, luego al mínimo, máximo, mínimo. Y esa continuidad, esa variación es lo que consiste este ciclo. ¿Alguna duda o pregunta hasta este punto? Preguntan si los globos aerostáticos funcionarían con este principio. Funcionan con base al calor, pero en el caso de los globos aerostáticos no hay un pistón, un cilindro que se comprima o se expanda. Este ciclo de Carnot aplica únicamente a cilindros, donde haya un mecanismo de compresión o expansión del gas, allí va a estar este ciclo. Ya que en el globo aerostático lo que actúa sí es el calor, sin embargo, solo hace de que se expanda los gases en el interior del globo, por ende no ocurre un proceso de compresión. Esa sería la diferencia. Vamos a ver un poco entonces el teorema del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, este es su teorema matemático. Tenemos las T significan temperaturas. Tenemos temperatura inicial. La I significa lo que es la mayor intensidad del calor y así también el estado inicial o el comienzo del proceso de Carnot. Llegamos a una Q por encima de I, del estado inicial de calor, hasta que llegamos a la temperatura final, que es el punto límite en el cual la locomotora puede ir a mayor velocidad, puede producir mayor trabajo. ¿Qué pasa? Hay una pérdida continua de calor y por ende pérdida de trabajo y empieza a disminuirse. La R significa reversible, o sea, en otras palabras, que regresa al estado inicial. Así como que como nosotros nos movemos de la tienda a nuestra casa. Pues para ponerles el caso, nuestra casa sería el estado inicial, llegamos a la tienda que sería el punto máximo y luego regresamos al inicio. Y básicamente, luego del proceso R reversible, llegamos de nuevo a la temperatura inicial. Y así funciona Carnot. Digamos, de la temperatura inicial a la temperatura final y así continuamente regresando, de una forma cíclica y progresiva. Ahora vamos a ver los ejemplos de aplicación. ¿Algún voluntario que me lea este ejercicio? El primer ejemplo. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el primer ejemplo? Yo, Gracias. un motor a vapor de un tren monta carga, realiza un trabajo de 7.549 joules. Si en el proceso termodinámico la caldera pierde 200 joules de calor, ¿es un motor eficiente? Gracias. Acá tenemos un problema de eficiencia. Nos está pidiendo que calculemos si un motor es eficiente con base al trabajo que produce y al calor. Tenemos de calor 200 joules producidos en la caldera, los cuales en el proceso de generar ese trabajo se van perdiendo progresivamente. Y tenemos de igual manera un trabajo producido por parte de la locomotora, que es un tren montacarga. Para ponerles un ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del famoso tren La Bestia que va de México hasta el limítrofe con Estados Unidos. Pues ese tren tiene muchos vagones y todos esos trenes que tienen varios vagones son tren montacarga que desplazan cargas a larga distancia. Pues acá tenemos uno de ellos en el cual realiza 7.542 joules de trabajo, sin embargo pierde 200.
Veamos ahora cómo resolver el ejercicio. Tenemos, como podemos observar en el problema, dos datos. La W, que es el trabajo, que es de 7.542 joules, y tenemos la Q, que es el calor, que equivale a 200 joules. Pues para poder encontrar la eficiencia, vamos a aplicar esta fórmula. El símbolo de eficiencia es esta letra griega, que parece una letra E en carta, que significa eta. Ese es el nombre en el alfabeto griego. Pues eta significa eficiencia del motor, la cual va a ser igual a W, que es el trabajo, dividido entre Q, que es el calor, y lo que nos resulte lo multiplicamos por 100. Sustituimos con los datos que tenemos en el ejercicio. Trabajo, ¿cuánto tenemos? 7.542 joules, divididos entre 200 joules, y eso multiplicado por 100. Hacemos la operación, dividimos 7.542 joules entre 200 joules, nos dará 37.71. Ahora ese 37.71 lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a resultar de que en este caso la eficiencia es del 3.771%. ¿Qué significa eso? De que como supera el 100%, que es el ideal de eficiencia, podemos decir de que este tren a vapor montacarga es de alto rendimiento, ya que la tasa de trabajo generada supera a gran escala lo que es la cantidad de calor que se va perdiendo. Y claramente lo vemos en los datos. Tenemos un alto trabajo, un alto rendimiento que realiza de 7.542 joules, sin embargo va perdiendo 200 joules gradualmente. Y hasta acá llega el problema, hasta encontrar la eficiencia que irá en forma de porcentaje. ¿Alguna duda, pregunta de este primer ejemplo, de este ejercicio? Gracias por confirmar, Herrera, que está claro. Sí, Mauri. Un error técnico, profe, perdón. Sí. No, se me levanté la mano por error. Ah, ok. Está bien, no se preocupe. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Estamos claros con este primer ejercicio? Profe, Sí. y siempre será en la fórmula por 100. Sí, siempre por 100. Pero antes hay que dividir el trabajo entre el calor. Y lo que nos resulte lo multiplicamos por 100. No vayan a poner en su calculadora por 100%, porque les va a dar error matemático, sino que solo por 100, para que no haya ese problema en la calculadora, y ya les va a dar como resultado la eficiencia. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto a este primer problema? Si ustedes se preguntan, pero ¿y estas fórmulas se aplican, no se aplican? Pues estas fórmulas se aplican para calcular la eficiencia de cualquier motor. No sé si ustedes han escuchado el consumo de gasolina por kilometraje de los vehículos. Pues todo eso ha sido medido con estas fórmulas. Miden cuánto calor se produce y cuánto se pierde y el trabajo producido por ese calor, y con base a eso determinan, este motor es eficiente o no es eficiente, y hacen las mejoras en el motor para que se pierda la menor cantidad de calor, ya que así se va a producir más trabajo. Si no hay dudas de esta primer cuestión, primer ejemplo, vamos a pasar al siguiente. Otro voluntario que me lea el segundo ejercicio, por favor. Voluntario que me lea el segundo ejercicio, por favor. Bueno, en este segundo... ¿Sí? Calcular la ideal ¿Sí? de una turbina a vapor de un barco transatlántico. Si la caldera está a 1216 K y el reservorio frío a 60.8 K. Muchas gracias. Acá tenemos otro problema de eficiencia, sin embargo, de una turbina a vapor de un barco. Tenemos dos datos, tenemos una temperatura máxima de la caldera, temperatura caliente de 1216 Kelvin, y tenemos un reservorio frío.
Este reservorio frío es una reserva de agua que se aplica a la caldera si excede cierta temperatura. Siempre está contigua a la caldera y hace de que pierda cierta cantidad de energía. Pues a partir de estos dos datos vamos a determinar si es eficiente o no esta turbina de este barco transatlántico. Tenemos temperatura caliente como dato, 1216 Kelvin, y temperatura fría, 60.8 Kelvin. Veamos a la fórmula. Se conserva lo que es el símbolo de la eficiencia, pero ahora cambia la estructura del problema, de la fórmula. Tenemos lo que es una temperatura caliente, la cual va a restarse con la temperatura fría, y lo que nos resulte lo vamos a dividir entre la temperatura caliente. Hacemos la sustitución, temperatura caliente, 1216 Kelvin, menos la temperatura fría, que es de 60.8 Kelvin, y eso, lo que nos resulte, lo vamos a dividir entre 1216 Kelvin. Hacemos la operación, 1216 Kelvin menos 60.8 Kelvin, nos resulta 1155.20 Kelvin. Ahora bien, ese valor, ese producto de la resta, lo dividimos entre la temperatura caliente, que es de 1216 Kelvin, y ya nos va a dar el valor de la eficiencia. En este sentido, como tenemos un resultado que es del 95% y el ideal es del 100%, podemos decir de que el motor es eficiente. Todo resultado que les dé por arriba del 90% o 90% como límite, va a ser eficiente el motor. Sin embargo, si está por debajo del 90%, está lejano del ideal y por tanto se desprecia el resultado. ¿Qué significa? De que el motor no es eficiente.